Y en esta mañana quiero compartir la palabra de Dios y básicamente lo anuncié el domingo pasado. Voy a seguir hablando de esto maravilloso que el Señor nos ha dado en este año. El domingo pasado me enfoqué en la promesa que de parte de Dios nosotros recibimos. Como decía Miguel Ángel al iniciar el servicio hoy, una promesa de restitución en un tiempo en el que ha habido tantas pérdidas en tantos sentidos. Hermanos, es el mayor regalo que de Dios podemos recibir. Y el domingo pasado me enfoqué en eso, en cómo Dios era quien prometía para nosotros restitución, pero les dije que había una condición. Esa condición era volvernos de todo corazón a Dios. Quiere decir que cuando se habla de año de restitución, no es solamente esperar la restitución que Dios nos va a regalar, sino que también hay un compromiso de nosotros en términos de esta restitución. Por eso no dije, como en otros años, el año de su favor. Bueno, eso se refería al favor de Dios en medio de nosotros. No dije el año de su restitución, sino de restitución, porque también conlleva de parte nuestra un ejercicio de restitución. El significado de la palabra restitución conlleva en el diccionario devolver una cosa a su estado anterior o a quien le pertenecía anteriormente. Sin embargo, la semana pasada yo definía el concepto bíblico de restitución que no se limitaba a una simple reposición. ¿Recuerdan eso? Sino que conllevaba una multiplicación, conllevaba el añadir algo a lo restituido. Por eso es que en esta mañana quiero que hagamos un breve ejercicio donde veremos algunos ejemplos bíblicos de esto y algunas enseñanzas breves que servirán como modelo y como esperanza para nosotros en este año de restitución. Lo primero que quiero es que veamos la restitución desde el punto de vista material y de responsabilidad nuestra de restituir también a los demás. Porque yo sé que si yo preguntase, y mucha gente se me acercó, me llamó, me contactó, si yo preguntase cuántos quisieran recibir de parte de Dios esta promesa de restitución para su vida como buena y válida, la mayoría aquí, si no todos, levantaríamos nuestras manos y diríamos: yo quiero que eso se haga vida en mi vida. Ahora, ¿qué tan dispuestos estaríamos nosotros si yo hiciese esa pregunta diciendo: ¿cuántos estamos dispuestos a restituir también a otros? Ahí como que se complica un poco más, pero realmente esta es una promesa que va a partir de nosotros volvernos a Dios de corazón. Incluso el Señor nos dijo: no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Tiene que haber un cambio interno en nosotros. Por eso quiero iniciar tocando el aspecto de restitución desde el punto de vista material, pero además de nuestra responsabilidad unos con otros. Y voy a leer varios versos que van a ir ayudándonos a entender este concepto. El primero de ellos, o los primeros, están en el libro de Éxodo. Me gustaría que usted lo buscara, van a estar también en las pantallas para que lo lea conmigo. En el capítulo 22, a partir del verso 1, y vamos a leer primero hasta el 5, luego vamos a leer el 7 y el 9 también. Pero los primeros 5 versos hablan de restitución en términos de responsabilidad unos con otros, y quiero que lo veamos. Primero dice: cuando alguno hurtare. Oye, y está hablando aquí de un pecado. De hecho, no robarás está establecido como un mandamiento en la Biblia. Pero somos pecadores. Y el hombre ha pecado y se ha apartado de la voluntad de Dios. Entonces, si alguno hurtare buey
u oveja, son bienes materiales y que al día de hoy eso pudiera ser cualquier posesión, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y yo quiero detenerme aquí, porque el porcentaje de multiplicación para la restitución en caso de hurto es escandaloso. De verdad, siempre usted va a ver restituciones de 10%, de 20%, lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso dice, si usted hurtara un buey o una oveja, usted va a devolver 5 bueyes y 4 ovejas. Estamos hablando de un 500% y de un 400% de restitución. Y la verdad es que, hermanos, cuando yo pienso eso, ¿cuántos de nosotros hemos herido, hemos dañado a nuestros hermanos y no hemos cumplido con cosas a las que nos hemos materialmente comprometido? Y hay palabras que no tienen otra manera de decirla. En Malaquías suena un tanto chocante cuando Dios dice en su palabra, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, bueno, pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y uno se queda como, pero qué duro de decirlo así. ¿Cómo lo han hecho? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ahora yo voy y digo, quizás tú no te has robado un buey o no te has robado una oveja, pero ¿le habrás robado a Dios o le habrás robado a tu hermano? Perdóname, que eso suena tan fuerte que me da trabajo hablarlo. Y ustedes ven que estoy buscando, pero es que me da trabajo. Pero cuando tú le pides a un hermano prestado y no pagas, ay, ese es mi hermano. Pero ¿tú sabes cómo se llama eso? Dígalo a alguien, por favor, para no decirlo yo. También. Pero moroso conlleva que tú pagas en algún momento, aunque sea tarde. Pero si tú no pagas, es robar. Y dice aquí que tienes que restituir eso con un 500 y con un 400%. Hermanos, la restitución conlleva responsabilidad. La restitución conlleva sacrificio. La restitución conlleva de nuestra parte pagar un precio. Y vamos a seguir leyendo. Es bien interesante cómo en Éxodo, en Levítico, en estos libros, hay normas de vida que aplican, que uno ve ahora los códigos penales, toda la clase de leyes que el ser humano, y la Biblia lo tiene todo. Miren, por ejemplo, esto, que si hubiera abogado aquí, y los hay, yo sé que van a entender. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuese herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Eso todavía en las leyes de hoy aplica. Defensa propia. Sin embargo dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Porque ya de día, usted quiso matarlo, fue. La rabia por el pecado lo llevó a tomar la justicia en sus manos. Y no me quiero detener en este verso porque quiero enfocarme directamente en la restitución, pero quería señalarlo porque vemos cómo hay cosas que hoy en día todavía aquí se está luchando por establecer un código procesal penal que juzgue todos los ilícitos, y cómo la Biblia deja establecido muchas cosas. Vamos a ver, verso 3 dice, verso 4 dice, no, la segunda parte del verso 3 dice, el ladrón hará completa restitución, pero si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Hermanos, y si escandaloso resultaba para mí el 400 y el 500%, claro, tenemos que tener en cuenta la realidad de la época, ¿verdad?
en la que este pasaje fue escrito, donde todavía la esclavitud era algo que era parte de su realidad y que se vendían, ¿verdad?, personas como esclavos. Pero decía, si usted cometió un ilícito contra otra persona y no tiene para restituir, porque hablé de 400 y 500%, o sea que si yo me robé una oveja era porque yo no tenía oveja. Y ahora de momento tengo que pagar con 5. Dice, si no tiene para la restitución, el ladrón mismo será vendido por su hurto. ¿Usted está viendo el precio? ¿Usted está viendo hasta qué magnitud debe ser? Porque estos son leyes. Debe ser en nuestro corazón establecido el principio de restitución. Y muchas veces las leyes lo que buscan es que no lleguemos a el ilícito. Hermano, porque si hasta el punto de que yo voy a perder mi libertad, porque un esclavo no es dueño de sí mismo, sino que tiene un amo por encima de él, entonces eso debe a mí cohibirme de yo dañar a mi hermano, en este caso, ¿verdad?, con el ejemplo que está dando material del hurto, pero eso aplica a todo. Yo quiero que usted lo lleve a nuestra realidad en el día de hoy. Dice, si fuera hallado con el hurto en la mano, o sea que por lo menos ahí no se llegó a concretar, sino que está ahí vivo, es decir, que todavía se puede recuperar, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces, mire lo que está diciendo, como no se perdió el objeto del ilícito, porque ni había degollado, no estaba muerto, y apareció. O sea, se robó la oveja, pero la oveja estaba viva y estaba en condición que se la podemos retornar al dueño. Pero el compromiso en la palabra de Dios es que usted no podía decir, mira, me agarraste, pues está bien, toma tu oveja. No. Hay un precio que pagar, porque la restitución en la Biblia no es una simple reposición. Y dice aquí que como está viva y como apareció, entonces no te vamos a cobrar el 400 o el 500%, sino que te vamos a cobrar el doble. O sea, tú te robaste una oveja y tú vas a pagar 2. Está interesante, hermano, este concepto. Estamos en el primer punto, que es en términos de responsabilidad unos con otros y en términos materiales. Dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Y este sí está muy interesante, hermano, porque usted sabe de qué se trata esto. Es de que yo tengo un campito, usted tiene un campo, pero yo digo, bueno, déjame conservar yo mi pasto y déjame meterlo ahora que no me están viendo, mis animales a que coman del pasto del vecino, porque así yo voy a tener el doble. Engordé a mis ovejas y no gasté de mi pasto. Hermanos, cuando lo vemos con oveja y con pasto nos resulta un tanto hasta aburrido, pero hay gente así hoy en día. Hay gente que tiene un carro y tiene gasolina, pero si se puede ir en una bola con otro para que él gaste su gasolina, y así se conserva mi carro, se conserva mi gasolina, y como quiera voy a donde tengo que ir. Hello. Pero ponga usted el ejemplo, gente que tiene un closet lleno de ropa, pero de momento ve que tú tienes un vestido bonito y te dice, mira, pero ese vestido se vería bien en mí. No, espérate, yo fui que lo compré, se ve bien en mí. Pero así yo me quedo con mi closet lleno y también me pongo ese bonito que tú tienes. Estoy siendo un poquito, yo diría, trivial, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene la capacidad
de tomar este ejemplo y llevarlo a aplicar a su realidad en términos de restitución. Porque entonces miren en qué consiste, según la Biblia, bíblicamente la restitución en este caso. Quizás tú lo metiste en una esquinita y ¿sabes? Ni siquiera, quizás posiblemente ni siquiera era el mejor lugar, porque como era para que fuera escondido de los pastos de tu vecino. Sin embargo, dice aquí que con lo mejor de tu campo y con lo mejor de tu viña, entonces le vas a pagar tú como restitución por eso. Es decir, que si usted me regaló unos zapatos chanchunkei, digo, si yo tomé esos chanchunkei y lo usé, entonces yo a usted le tengo que devolver con unos Clarks o unos Ferragamo. Como que ese negocio no cuadra, ¿verdad? Pero es que usted no debió coger esos chanchunkei sin permiso y con intención de sacar mejor partida. ¿Saben por qué he movido este ejemplo? Por el egoísmo. Por pensar que yo merezco todo y que el otro, bueno, que se la busque. ¿Cuánto quieren usar mis zapaticos chanchunkei para que me regalen Ferragamo y Clark? Vamos a Éxodo 22:7. Todavía estamos en este punto de la responsabilidad unos con otros y el aspecto material. Dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. No me voy a extender porque es el mismo concepto, solamente ejemplos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Éxodo 22:9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y al que el juez condenare, pagará el doble a su prójimo. Y miren, hermano, estos son los casos difíciles que todavía hoy en día, usted va a un tribunal, haga ese ejercicio. Hay algunas audiencias, bueno, ahora con el COVID están restringidos, pero hay audiencias que son públicas y usted puede participar. Y usted va a ver que en este país no hay un solo preso que sea culpable. Usted va a Najayo. ¿Cuánto han ido a Najayo cuando hemos hecho visitas y eso? Usted va a Najayo y todos los presos ahí son inocentes. ¿Por qué tú estás aquí? No, por un error. Mire, ¿y por qué tú estás aquí? No, porque me acusan de tal cosa. ¿Cómo que te acusan? ¿Tú lo hiciste o no? No se ha demostrado. Y lo que esto está diciendo aquí es que cuando se hace justicia y el juez condena a uno, tiene que haber restitución. El que es hallado culpable tiene que pagar el doble al otro. Y por último, en este punto, que ya yo creo que está muy claro, de cómo hay un compromiso, un sacrificio en términos personales en cuanto a la restitución. Levítico 6, 1 al 7. Quiero leer estos versos, haciendo algunos señalamientos solamente. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. La quinta parte es el 20%. Se ve así muy fácil, quinta. Pero cuando usted coge un préstamo en un banco al 20, hermano, mire, da duro.
un préstamo al 20, ahí es que usted se da cuenta lo mucho que es un 20. Porque eso le da en la nuca. Pero quise leer esta porción de Levítico porque inserta algo nuevo a este punto. El concepto de que cualquier cosa que nosotros hacemos en detrimento de nuestros hermanos es un pecado contra Dios. Ay, ahí sí llegamos a un punto, porque estábamos hablando, no, yo no robo, yo no soy egoísta, yo no hago esto, pero aquí está diciendo un concepto nuevo. Y miren que no lo limita a robo, está hablando aquí de daño basado en calumnia. Ay, hermano, ¿cuántos en algún momento hemos hablado sin tener los datos de la veracidad de lo que se está hablando? Y con eso hacemos un daño a la moral de ese hermano. El daño de la calumnia es mucho más difícil de restituir que el daño de un hurto. Y aún aquí está diciendo que tú vas a restituir aquello que robó o el daño de la calumnia agregándole un 20%. Por eso es que hoy en día mucha gente quiere hacer lo malo y después venir y decir perdón. Y entonces todo el mundo entiende que el carácter cristiano de uno es decir, sí, está perdonado. Gracias a Dios que yo pertenezco a una iglesia donde el pastor era un gran maestro quien fundó esta iglesia. Y siempre habló de este concepto que hoy es nuestra promesa del año. Y decía que perdonar no conlleva necesariamente una reconciliación de la relación. Además de que bíblicamente tiene que haber un arrepentimiento. Y aquí en Levítico estamos diciendo que debe de haber además una restitución. Entonces, si usted calumnió, usted tiene que devolver lo que calumnió y añadirle un 20% más. Es decir, no solo que todo esto es mentira, sino que además yo digo que es una persona con una moral, con una conducta intachable. Ahí ya le estoy añadiendo. Devolví lo que calumnié y añadí. O el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Quería solamente resaltar esto en Levítico, porque esos dos conceptos cambian todo. Primero, que cuando hacemos un daño al hermano, es un pecado contra Dios. Y eso es más grave. Y segundo, que debemos restituir todo el daño, no solamente el material, sino también en términos de moral. Punto número 1, responsabilidad unos con otros y en el aspecto material de la restitución. Punto número 2, la restitución conlleva un arrepentimiento que es para salvación. La restitución es una muestra de que ha habido en nosotros un arrepentimiento que es para salvación. Y quiero en Lucas 19, 8 al 10, la historia de Zaqueo que conocemos, que tenía una reputación dudosa, pero se subió aprovechando la visitación de Jesús en un árbol de pequeña altura. Él era pequeño y se subió en ese árbol para poder ver a Jesús, y Jesús allí le vio y le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa. Y muchos empezaron a murmurar como: no sabe quién es ese. Pero Jesús sabía el cambio que se produce donde Él llega. Donde Jesús llega, todo cambia. Y dice que en medio de esa visitación, en medio de esa comida, en medio de ese compartir con Jesús, hubo un arrepentimiento en el corazón de Zaqueo por el mal que había hecho. Y dice
Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, públicamente, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, hermano, y si en algo, había duda si su reputación le precedía de que Zaqueo, pero nosotros hoy todavía usamos un término saqueador, de que Zaqueo había defraudado a algunos, y dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, este concepto de restitución de verdad que me llena el corazón de gozo, porque es que este hombre había encontrado en Jesús algo que le había dado, lo había redarguido de su pecado. Y ahora, en vez de defraudar, ahora en vez de sacar, ahora en vez de robar, en vez de saquear a otros, este hombre quería devolver 4 veces a lo defraudado. Zaqueo entendió que si había un arrepentimiento genuino en su corazón, este tenía que estar acompañado de restitución. Hermano, yo no estoy cumpliendo aquí una hora. Yo quiero que tú hagas tuyo todo esto que yo estoy compartiendo, porque tú y yo estoy seguro que hoy tenemos que reconocer que hay cosas, hay personas, hay hechos que tenemos nosotros que restituir. Y como queremos que Dios nos restituya, también nosotros tenemos que restituir a otros. Y Jesús le dijo, y esta es la esperanza de que cuando hacemos esto, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y no puede negar su propia palabra. Él es fiel a su palabra. Dice que Jesús le dijo, eso es una muestra de arrepentimiento, lo veo, porque hay restitución. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién era la salvación? Jesús. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La buena nueva es que Jesús nos da una oportunidad de restituir nuestro pecado. La buena nueva es que esto, que es un sacrificio, que es difícil, que conlleva el negarnos a nosotros mismos, es posible por medio de la oportunidad que es en Cristo Jesús. Y que Él es un hombre de segundas y terceras oportunidades, de múltiples oportunidades. Esto es arrepentimiento para salvación. Hay un tercer punto que quiero compartir con ustedes, y es que la restitución resulta en un beneficio o en un bienestar espiritual para quien la ejecuta. Y para esto voy a ser un poquito controversial, porque voy a tomar un pasaje de la Biblia que para mí es uno de los pasajes a los que se le hace una peor exégesis en las iglesias. Es uno de los pasajes que con buena intención y con cierta verdad, porque la Biblia nos manda a eso, se malinterpreta. No porque queremos hacerlo, sino porque se saca del contexto histórico, del contexto de las palabras originales. Ustedes saben que en la traducción a veces se pierde, eso pasa del inglés al español. Imagínense de un idioma como el arameo, el griego, el hebreo. Y a veces se malinterpreta y cometemos un error que nos pone una barra como en los tiempos de los fariseos,
que eran leyes tan difíciles de nosotros poder cumplir, que se convierten más en un fenómeno religioso, más que en una actitud del corazón. Y este verso es Mateo 5, 23 y 24. Y lo vamos a describir en un momentico, y voy a usar otro verso para que se entienda mejor, porque quiero que este concepto quede claro. La restitución es para el bienestar espiritual de quien la ejerce. Dice Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pareciera que está claro, pero muchas veces, y es como lo he visto ser predicado en las iglesias, pareciera que yo vengo con mi corazón dispuesto a adorar a Dios, yo el santo, yo el que no le he faltado a nadie, yo el que simplemente he sido un justo en todo. Y cuando vengo a adorar a Dios y a presentarle ofrenda a Dios, me acuerdo que un incircunciso, que un malvado, que un hermano tiene algo contra mí, pero como yo soy tan justo, tan puro, yo dejo mi ofrenda y yo, sin ser el que he ofendido, voy y le pido perdón a ese hermano. Y entonces puedo venir y presentar mi ofrenda. ¿Es así o no es así como usted lo ha oído ser predicado? Pero yo quiero que entendamos algo. Y para eso, yo quiero que nosotros identifiquemos que en este pasaje y en el contexto que Jesús estaba hablando, hay un ofensor y hay un ofendido. Y para que entendamos esto, yo quiero que vayamos a Marcos 11, 24, 26, donde Jesús estaba explicando otra cosa. Y va a hablar de un tema que es la oración. Pero ver esta enseñanza de Jesús aplicada en este verso de la oración nos va a dar luz para que volvamos a leer este pasaje en Mateo y que se entienda adecuadamente el contexto en que se dijo y a qué se refiere esa restitución. Leamos Marcos 11, 24 y 26. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Óyeme, qué promesa tan poderosa. Imagínense que todos nosotros tenemos algo por lo que oramos. Y la Biblia dice que si oramos por esto, creyendo, recibiremos eso por lo que hemos orado. Maravilloso. Y os vendrá. Y dice, ahora, si cuando estás orando, porque tenemos que estar bien delante de Dios para recibir las bendiciones de Dios, porque es la obediencia lo que trae la bendición. Si cuando estás orando, debes perdonar. O sea, nos llama a tener una vida de perdón, como el ejemplo que yo daba anteriormente. Pero dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo quiero que veamos algo aquí acerca del ofensor y el ofendido, porque en este ejemplo es más fácil identificarlos. Estamos orando. Yo quiero recibir esa promesa de que todo lo que yo pida creyendo, lo voy a recibir. Y el Señor me pone una condición. Es que yo perdone a otros. De hecho, en el Padre Nuestro, Él ya había enseñado eso, también hablando de la oración. Perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Hay una condición. Pero aquí dice, si tú tienes algo contra alguno, hermano, dice perdónalo. Y yo te pregunto algo, si tú tienes algo contra alguno y el consejo que la Biblia te da es que lo perdones, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué tú tienes algo contra alguno? Porque te ofendió, porque hizo algo que te hirió. Es decir, que no es así por así, porque la Biblia no se contradice a ella misma y la Biblia dice que procuremos, en cuanto depende de nosotros, procurar estar bien con todos. Pero hay cosas que no dependen de nosotros. Si una gente tiene algo contra ti porque te tiene envidia, tú ni siquiera sabes eso, entonces ahí no aplicaría lo de yo dejar mi ofrenda ir, porque yo ni siquiera sé. La Biblia no se contradice. Ahora, aquí se identifica claramente un ofendido y un ofensor. Dice, si tú tienes algo contra alguien, es porque ese alguien te hirió y el mandato es que lo perdones. Y ahí está, ¿verdad?, el carácter cristiano del perdón. Pero queda claramente establecido que esa persona te hirió, que él es el ofensor y tú eres el ofendido. Entonces ahí tú tienes algo contra él. Ahora apliquemos eso al verso de Mateo y volvamos a leer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién es el ofendido? Mi hermano. Porque el que tiene algo contra ti es porque tú le hiciste algo. Igual que en el verso anterior, que tú tenías algo contra alguien, no fue por su cara bonita. Es porque ese alguien te hizo algo a ti. Pero en este caso, el que tiene algo contra ti es tu hermano. Quiere decir que tú le hiciste algo que lo hizo sentir ofendido. Y entonces ahí sí tiene sentido que dice, cuando vas tú, el justo, el santo, a presentar ofrenda delante de Dios y la traes al altar, pero ahí te acordaste, ay, yo no soy tan justo, yo no soy tan santo, porque fulano tiene algo contra mí, porque yo le hice algo. Miren que la expresión es la misma, una expresión idiomática. Tener algo contra es fruto de una acción previa. Porque si yo no sé, eso siempre me pareció a mí como, pero ¿y si yo no sé? Pero tú sabes que ofendiste a ese hermano, que le hablaste mal, que le cortaste los ojos, que lo que sea. Y ahí la Biblia te dice, no presentes esa ofrenda así porque eso no pasa del techo. Déjala a un lado. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ahí yo voy y le digo, mira, reconozco que lo que yo hice, no es de que como tú tienes algo contra mí, yo te perdono. Así es que nosotros manejábamos ese texto. Y así yo quedaba como el bueno. No. Es reconocer, reconozco que yo te hice mal y te ofendí. Y te pido perdón porque necesito estar bien con Dios. Y saben, miren cómo la Biblia no se contradice. Como aquí se ha enseñado que el perdón no necesariamente conlleva reconciliación. Ese hermano puede decir, sí, de verdad te perdono, pero yo no quiero nada contigo.
No estoy listo para eso. ¿Y quiere decir que tú no puedes venir a presentar ofrenda? No, ya, porque en cuanto depende de ti, tú procuraste estar bien con todos. Y entonces, haciendo esto que está en Mateo, ya tú puedes venir con el corazón sano. Que no se ha restituido, no se ha reconciliado la relación, bueno, otra cosa. Pero ya tú hiciste lo que bíblicamente te correspondía hacer, que no era reconocer el pecado del otro, que así es que lo manejamos, es reconocer tu propio pecado. Es ir y decir, yo sé que tú tienes algo contra mí porque yo te herí. Te pido perdón. Y no quiero volver a fallar a Dios. Porque ahorita dije que cuando pecamos contra el hermano, pecamos contra Dios. Este punto para mí era uno de los más importantes. ¿Se entendió, hermano? Yo no tengo quizá la capacidad de explicarlo como quisiera. Pero dígame si usted entendió. Que ustedes son más inteligentes que yo. Gloria a Dios. Y eso conlleva para ti un beneficio espiritual. Y ahora sí puedes venir y tomar tu ofrenda porque restituiste el daño que provocaste a tu hermano. Y esa ofrenda Dios la recibe con agrado. Alabado sea el Señor. Y por último, en esta mañana dije que de esto se va a hablar mucho. Quiero terminar de la misma manera que la semana pasada, diciendo que hay una restitución que no depende de nosotros, sino que es la que viene de Dios. Que como dije la semana pasada, está basada en la misericordia de Dios y es para nuestra bendición. Y esa es la restitución que está disponible para ti y para mí todo el año. Y todo porque la palabra de Dios no deja de ser. El pastor Jorge dio una explicación maravillosa el jueves de la oruga, del saltón, el revoltón y la langosta. Si usted no pudo estar, tenemos la tecnología. Vean los cultos, hermano. A veces yo entiendo que en vivo no haya toda la iglesia conectada porque los horarios no coinciden, pero hermano, en diferido, usted no puede dejar de venir. Antes, el que no podía venir los jueves, ahora puede venir los jueves de manera virtual. No, es que yo tengo clase en la universidad y llego a las 10 de la noche, véalo a las 11. Y usted es un miembro virtual y un asistente virtual a nuestro servicio. Pero así cuando usted viene el domingo, ya tiene un contexto. Porque para entender este punto, que yo no me puedo extender, de la restitución que viene de Dios, que es basado en su misericordia y para nuestra bendición, usted tenía que escuchar esa explicación que el pastor Jorge dio el jueves de lo que es el proceso de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces, para que entienda que Dios ha prometido restituir todo lo que esa plaga nos ha robado. Y Él ha prometido bendecirnos con multiplicación. Entonces, hermanos, finalizo haciendo un breve resumen. Primero, hay una restitución material que conlleva responsabilidad los unos con los otros. Segundo, hay una restitución que es el resultado de un arrepentimiento que es para salvación. Tercero, hay una restitución que es para nuestro bienestar espiritual, que conlleva estar bien con nuestros hermanos para poder estar bien con Dios, una relación horizontal y vertical. Y por último, hay una restitución que viene de Dios, basado en su misericordia y que es para nuestra bendición.